Este pasaje que tenemos frente a nosotros es muy, muy potente y nos abre los ojos a la tremenda guerra. Hay una guerra encarnizada que se está librando, dice la Biblia, y que no nos damos cuenta, y al no darnos cuenta podemos estar perdiendo y caer como víctimas fatales de esta tremenda guerra que se está librando. Así que vamos a pedirle al Señor que abra nuestros ojos, que nos permita ver y comprender a través de las Escrituras qué es lo que Jesús nos advierte, cómo triunfar en esta guerra, cómo evitar caer presas, caer heridos fatalmente en esta tremenda batalla que se está librando alrededor y dentro de nosotros. Pero antes de seguir, oremos, por favor. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque tú nos has dado el privilegio de poder tenerla con nosotros, de poder abrirla, leerla, proclamarla libremente. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos bendices con este tiempo de escuchar tu palabra. Y ahora te pido, Señor, que lo que se vaya a decir desde este púlpito sea nada más que una exposición de la palabra, que no sea una interpretación humana ni simples buenas ideas o pensamientos de hombres, sino que sea una exposición de lo que tu palabra ya ha dicho. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Por favor, tengan sus Biblias abiertas en Mateo 16. Recordemos un poco el contexto. Jesús ha estado todo este tiempo del Evangelio de Mateo, en estos capítulos, desde el capítulo 4, si no me equivoco, que empieza el Sermón del Monte, hasta ahora ha estado predicando, ha estado enseñando, ha estado sanando, ha estado librando a los oprimidos, y han transcurrido muchas cosas. En los últimos episodios lo vimos hacer en el capítulo 15, ir hacia la región donde vivían los gentiles. Y también ahí entre los gentiles Jesús hace ministerio, predica al Señor. Y termina el capítulo 15 con un milagro, el milagro de la alimentación de 4,000 personas, que es una réplica de un milagro que ya él había hecho entre su pueblo. Entonces él alimentó milagrosamente a los judíos y luego alimentó milagrosamente a los gentiles, mostrando así que realmente él es el cumplimiento de las promesas de Dios, que a través de este pueblo iba a haber bendición para los descendientes de Abraham, pero también para todas las familias de la tierra, según las promesas de Dios. Pero lo interesante es que mientras está haciendo todo esto Jesús, vemos distintos grupos que se juntan alrededor de él. Y hay 3 grupos de personas. Podemos categorizarlos en 3 grupos. Está en primer lugar los discípulos, que son aquellos que han creído en el mensaje de Jesús y van con él, viajan con él, escuchan, están deseosos de aprender de él, y estos discípulos le siguen. Por otro lado están las multitudes, Mateo utiliza esa palabra, las multitudes, la muchedumbre, que son la mayoría, la gran mayoría de gente que también sigue a Jesús, pero sigue más que nada porque tienen necesidad, porque están enfermos, porque tienen hambre, muchos tienen deseo de conocer, de aprender, pero todavía ellos no han decidido seguir a Cristo. La diferencia con los discípulos es que los discípulos le reconocen como el Mesías. La multitud todavía está dudando. Le sigue porque Jesús hace grandes cosas y porque su enseñanza es asombrosa. Y la gente le sigue, pero todavía no se decide entre hacerse su discípulo o no. Y luego está el tercer grupo, que son el grupo de los religiosos. La clase religiosa en Israel en esos días era muy importante. Era muy importante. En la sociedad, a todo nivel, ellos eran ampliamente respetados, admirados, y por lo mismo habían logrado ganar posiciones muy relevantes en la cultura judía. ¿Y cuál es la actitud de los religiosos? Ellos están constantemente en contra de Jesús, rechazándolo, cuestionándolo, criticándolo, atacándolo incluso. Entonces tenemos esos 3 grupos, ¿no? Las multitudes que están indecisas, los discípulos que ya han decidido seguir a Cristo y los religiosos que están en contra de Cristo. De este grupo los más interesantes son los discípulos. Ellos ya han decidido seguir a Jesús, pero todavía no han entendido bien quién es Jesús.
Todavía les cuesta, y eso lo vamos a ver de una forma muy poderosa cuando la próxima semana lleguemos al verso 13. Pedro hace una confesión de fe, pero minutos más tarde va a ser reprendido por Jesús porque mete las patas. Entonces los discípulos creen, pero todavía les falta comprender. Las multitudes están ahí por su gran necesidad, por curiosidad, pero no han decidido creer y los religiosos se oponen. Mira cómo comienza el verso 1. En tu Biblia, Mateo nos menciona dos grupos. De los tres, estos dos grupos pertenecen al de los religiosos. Dice, los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús para ponerlo a prueba. Ahora tengo que decir algo. ¿Quiénes son estos fariseos? ¿Quiénes eran los saduceos? ¿Por qué Mateo hace esta distinción? Estos dos grupos eran grupos de líderes religiosos, altamente respetados, pero entre ellos tenían grandes diferencias teológicas y diferencias políticas. Los saduceos eran muy afines al gobierno romano. Era un grupo más reducido, más de élite, con amplio poder adquisitivo, o sea, tenía mucha plata, tenía muchas conexiones en la política y eran, podríamos decir, la élite de los religiosos. La religión en Israel en esos días tenía una cúpula de dirigentes que se conocía como el Sanedrín o el Consejo compuesto por los más altos líderes y teólogos judíos. Los saduceos eran casi el 90% del Sanedrín. Ellos dominaban prácticamente la cúpula religiosa. Y se codeaban con Herodes, con los funcionarios romanos. Eran muy influyentes, muy políticos. Y por lo tanto, eran muy a favor de los romanos, muy a favor de Herodes. Los fariseos, a diferencia de los saduceos, eran más gente de pueblo. Eran gente más cercana al judío común, de a pie. No eran influyentes, poderosos, ricos, sino que ellos estaban más cerca ellos se dedicaban más a enseñar en las sinagogas, a acompañar a los pobres, a hacer obras, a estar con la gente de pie. Y el grupo de los fariseos eran los más numerosos, había más fariseos que saduceos. Por lo tanto, para la gente, para el pueblo, los fariseos eran más cercanos, porque eran como de ellos, gente de pueblo, humilde. No como los élites y los elitistas de los saduceos. Entonces esa era la diferencia política entre estos dos. Diferencias teológicas también tenían. Los saduceos, los elitistas, no creían en la resurrección. Ellos creían que una vez que alguien se muere, moriste y desapareciste, final. Mientras que los fariseos, muy correctamente leían la Biblia, el Antiguo Testamento, y decían, no, hay una resurrección, hay una vida después de esta vida. Entonces, los fariseos teológicamente estaban más acertados en ese aspecto que los saduceos. Entonces estos dos grupos eran opositores. De repente en el Sanedrín se discutían temas, debates religiosos, y si el tema era la resurrección, olvídate, volaban las sillas, volaban las chanclas, las sandalias, los gritos. Era muy animoso cómo se trataban entre ellos. Eran opuestos. Por eso nos debe llamar la atención el verso 1 del capítulo 16. Porque vemos a fariseos y saduceos unidos. Unidos. En nuestros tiempos sería como ver a alguien de extrema izquierda con alguien de extrema derecha, pero bien unidos, abrazaditos y de la mano. Ese más o menos es el equivalente. Estos eran totalmente opuestos por sus visiones políticas y teológicas. Sin embargo, unen fuerzas. ¿Tú te imaginas qué tiene que pasar para que alguien tan opuesto a ti, en tu forma de pensar, en tu forma de sentir, en tu forma de ver el mundo, en tus intereses, en lo que te conviene, qué tiene que pasar para que tú tomes a alguien así y lo abraces y digas, le des la mano y digas, seamos socios? ¿Qué tiene que pasar para que algo así suceda? ¿Te imaginas? Un milagro, algo muy fuerte. Eso es lo que nos está mostrando aquí Mateo. Estos dos grupos tan opuestos, tan diferentes, se unen. ¿Pero para qué se unen? ¿Qué es lo que los unía? ¿Qué dice ahí el versículo? ¿Para qué se unieron? ¿Para ir donde Jesús y para reconocerle como Mesías? ¿No? Para ir donde Jesús y pedirle que Él ore por ellos porque tenían un familiar enfermo. No, ¿para qué? Una señal. De hecho, Mateo dice para ponerlo a prueba.
La palabra que está usando aquí Mateo, la palabra prueba, es exactamente la misma palabra que usó cuando dijo que Jesús fue llevado al desierto para ser puesto por prueba de Satanás. Es la misma palabra que se traduce como tentación. Esta no es una prueba como por ejemplo, en la Biblia encontramos oraciones de alguien que está dudando y necesita una confirmación de Dios. Ustedes, no sé si conocen la historia de Gedeón. Él fue un líder de Israel en un tiempo muy difícil. Eso está en el libro de Jueces. Y Dios le dijo, Gedeón, tú vas a librar a mi pueblo de sus enemigos. Y Gedeón tuvo dudas, porque él decía, ¿cómo yo puedo unir a este pueblo que está desunido y que somos tan poquitos contra un ejército enorme? Si Dios va conmigo, yo creo que sí voy a poder hacerlo. Pero ¿cómo saber que Dios va conmigo? Así que Gedeón, dice la Biblia, le pidió una prueba a Dios. Y él hizo una oración. Él tomó un montón de lana de sus ovejas, la puso en la tierra en la noche y oró y dijo, Señor, si al día siguiente llueve y esta lana está completamente mojada, pero la tierra alrededor está seca, será una prueba para yo saber que tú me mandas a hacer tu voluntad. Y al día siguiente despertó y la lana estaba mojada, la tierra seca. Aún así, Gedeón dudó y dijo, Señor, por favor, una prueba más. Voy a volver a poner la lana y al día siguiente, si la tierra está mojada y la lana seca, será una señal. Y al día siguiente la tierra estaba mojada y la lana seca. Y así Gedeón se convenció. La Biblia nos muestra que a veces el creyente duda de la misión que tiene que hacer, duda a veces incluso de la misma voluntad de Dios. Es parte de nuestra naturaleza, somos débiles. Y a veces las circunstancias nos pueden llevar a dudar, a cuestionarnos, ¿será que Dios realmente me ama? ¿Será que Dios está presente en este mundo? ¿Será que le interesamos? ¿Será que le importamos? ¿Será que las circunstancias, los dolores, las dificultades de la vida muchas veces nos llevan a dudar? Y en esas circunstancias uno puede a veces pedirle, Señor, dame una prueba de tu amor. Pero la intención de esa oración es salir de esta duda, porque yo quiero creer en ti, yo quiero afirmar, no he dejado de creer en ti, pero necesito afirmarme de algo. Necesito saber tu voluntad, necesito discernir tu voluntad. Y el Señor en su gran misericordia concede, como le concedió a Gedeón, muchas veces responder ese tipo de pruebas. Pero esto no es lo que están haciendo los fariseos, ni los saduceos. No confundamos. No es que los fariseos y saduceos fueron como Gedeón diciéndole a Jesús, diciéndole, Señor, hemos escuchado de Jesús que está predicando, que está sanando a los enfermos y parece que es el Mesías. Danos una prueba para realmente saber que eres el Mesías y seguirte y adorarte. No, ellos fueron para tentarlo, para que Él caiga. Y lo que ellos querían es que Jesús haga un milagro, que ellos puedan utilizar ese milagro para criticarlo, para condenarlo, para encontrar un error en ese milagro. Ellos están a la caza de Jesús. Quieren su cabeza. Eso es lo que quieren. Quieren eliminarlo del panorama, porque lo ven como una amenaza para ellos, como fariseos y saduceos. Así que estos dos enemigos por naturaleza se dieron las manos, se unieron en una sociedad y fueron donde Jesús para demandarle una prueba. Y miren qué tipo de prueba, al final del verso 1, una señal del cielo. Ellos le exigieron, queremos una señal que sea claramente milagrosa, algo que venga del cielo. Esa fue la actitud de los fariseos y saduceos. No es una petición de buena fe. No viene de un deseo de entender para poder discernir. Ellos quieren hacer lo mismo que hizo Satanás con Jesús en el desierto, hacerle caer. Ese es el punto. Por eso Mateo utiliza esta palabra especial. Ellos vinieron a tentarlo, a probarlo, a que caiga. Qué terrible es, hermanos. Qué terrible es lo que está pasando aquí. Porque estos dos grupos, creo yo, que son muy representativos de toda la sociedad judía. Porque estamos hablando literalmente de dos polos opuestos, políticos, sociales y teológicos. Literalmente la ultraderecha y la ultraizquierda en contra de Jesús, buscando que Jesús
caiga. Lo que yo creo que la Biblia nos está queriendo transmitir aquí, hermanos, es que esa es la mentalidad del mundo. No importa en qué lado del espectro político te encuentres, no importa de qué lado del espectro teológico te encuentres, aún así tú puedes terminar rechazando a Jesús y buscando su caída. Por eso Jesús le responde, verso 2 y 3. Al llegar la noche ustedes dicen va a ser buen tiempo porque el cielo está rojizo. Por la mañana ustedes dicen habrá tempestad porque el cielo está nublado y rojizo. Bien que saben distinguir el aspecto del cielo, pero no pueden distinguir las señales de los tiempos. La respuesta de Jesús es básicamente, ustedes saben interpretar la naturaleza. Ustedes saben interpretar las señales que da la naturaleza. Si hay nubes oscuras, ustedes acertadamente dicen, va a llover. ¿Cómo es posible que no puedan haber distinguido todas las señales que ya se les ha dado? En otras palabras, Jesús está diciendo, delante de usted, y es verdad, estos grupos, los fariseos y los saduceos, ya presenciaron muchos de los milagros de Jesús. Escucharon su mensaje. ¿Qué más señales necesitaban? Ellos ya recibieron señales. Jesús les está diciendo, ustedes ya han recibido señales, pero no las quieren interpretar correctamente. Ustedes pueden interpretar el cielo, ustedes pueden darse cuenta si va a llover o no, si va a haber buen tiempo o no, por las señales del aspecto del cielo, pero no pueden distinguir las señales de los tiempos, las señales de Dios. Verso 4. La generación mala y adúltera demanda una señal, pero no recibirá más señal que la del profeta Jonás. Y los dejó y se fue. Jesús no les dio señal. No les dio ninguna señal. Porque Él conocía las intenciones de sus corazones. Porque ellos no están buscando realmente entender, comprender, salir de dudas. Ellos están buscando atacar. Están buscando hacerlo caer. Ellos ya han decidido en su interior rechazar a Jesús. Ese es el punto. Que es una muestra de cómo de todos los lados de la sociedad se puede rechazar a Jesús. Jesús dice que solo va a haber una señal, la señal del profeta Jonás. ¿Qué querrá decir eso? ¿Qué querrá decir la señal del profeta Jonás? Para eso tenemos que recordar la historia de Jonás. Jonás fue un profeta a quien Dios envió a predicar a una ciudad llamada Nínive. La ciudad de Nínive era la capital del imperio asirio. Era una ciudad malvada en extremo, tan mala, tan perversa, y de paso enemiga de Israel, que el profeta Jonás dijo, no, yo no voy con ellos. Yo no voy a ir a predicar el evangelio, las buenas noticias de Dios a ellos. No se merecen. Son nuestros enemigos. Ellos nos han atacado, y son tan malos. No voy a ir a predicarles. Y Jonás se arrancó. Compró un boleto de barco en el crucero a Disney World. Y se fue. Si Nínive estaba a ese lado, él se fue al otro lado. Literalmente al extremo opuesto. Pero Dios no puede ser burlado. No puede ser engañado. Ni por sus propios profetas. Dios mandó una tormenta. Y el barco empezó a hundirse. Y la gente que estaba en el barco empezó a decirnos, ¿qué está pasando esta tormenta? Ellos se dieron cuenta que era una tormenta ocasionada por un milagro de Dios, porque de la nada apareció. Y empezaron todos a orar a sus dioses. Eran paganos, adoraban a otros dioses. Y obviamente esos dioses no le respondieron. Pero Jonás sí sabía que esa tormenta era de parte de Dios. Y él les dijo, ¿saben qué, muchachos, chiquillos? Si quieren llegar a Disney World, tienen que arrojarme al agua, porque yo soy la razón de esta tormenta. Y los marineros no querían arrojar al agua. Imagínate, lo último que quiere hacer un marinero es tirar a un hombre al agua. Pero no les quedó más remedio. La tormenta era tan fuerte. Y Jonás les dijo, lánceme. Es la única forma de salvarse. Lo lanzaron al agua. Inmediatamente la tormenta cesó. Y aquí viene lo interesante. Aquí viene lo maravilloso. Dios mandó un gran pez. No fue ballena, porque la Biblia no dice ballena. Un gran pez. Y se tragó a Jonás. Y Jonás estuvo en la panza de este pez 3 días y 3 noches. Un tiempo suficiente para que él se arrepintiera de su actitud, orara al Señor y le pidiera perdón. Y el Señor escuchó la oración de Jonás
Y al tercer día ordenó que el pez expulsara a Jonás en la playa. Y el pez, ¡blac! Lo botó en la playa y Jonás salió todo apestoso y se dio cuenta que lo había expulsado en las playas de Nínive. Entonces él empezó a predicar el mensaje de Dios a los ninivitas. Y los ninivitas, una nación tremendamente malvada, pecadora, se arrepintieron. ¿Cuál fue la señal que hizo Jonás? Jonás no realizó ninguna señal. La señal fue el mismo Jonás. La señal fue el mismo Jonás. Para esos ninivitas, la señal de Dios no vino en forma de un milagro como la multiplicación de la comida, o la resurrección de la hija de uno de sus oficiales, o la curación de unos leprosos. La señal de Dios para los ninivitas fue que un hombre de Dios apareció después de estar 3 días sepultado en el mar y les predicó. Esa fue la señal. La señal de Jonás fue que el varón de Dios, después de estar sepultado 3 días y 3 noches en el mar, salió de las oscuridades y empezó a predicar. Jesús dice, a esta generación adúltera y malvada, solamente se les va a dar una señal más. La señal del profeta Jonás. ¿Está hablando de qué? De su resurrección. De su resurrección. Jesús está diciendo, yo voy a ser el verdadero Jonás. Yo voy a estar sepultado 3 días y 3 noches. Y al tercer día voy a salir de la oscuridad y predicar el evangelio. Ese va a ser la última señal para que esta generación mala y adúltera se arrepienta. Más señal no se les va a dar. Y queridos hermanos, esta es la señal también para ti y para mí. Hoy día, el gran tema, la gran señal, el gran milagro que debemos anunciar, que debemos proclamar, que necesitamos para creer en Jesús, no es que Él venga a hacer un milagro de sanidad, un milagro de prosperidad, un milagro de qué sé yo a nosotros, sino que la verdadera señal, la única señal que necesitamos es Cristo resucitado. Él ha resucitado. Y el apóstol Pablo lo predicó muy claramente cuando él dijo, si Cristo no ha resucitado, nada de esto tiene sentido. Pero porque Cristo sí resucitó, todo lo que hacemos es verdadero. La resurrección de Jesús es la verdadera señal, la única señal que puede transformar a alguien, que puede dar vida a alguien. Y es la señal que necesitamos. Lo interesante es que los fariseos y saduceos no quieren creer a Jesús. La gran pregunta es, cuando Jesús resucitó, ¿creyeron? ¿Como instituciones religiosas? No. Pero es maravilloso que alrededor de la cruz vemos que varios fariseos sí creyeron. Pero volviendo a nuestro pasaje, Jesús termina ahí de decir eso y se van. Y la historia continúa con un cambio muy interesante. Van en barca, cruzan al otro lado, dice el verso 5, y Mateo nos da esta nota, que los discípulos se habían olvidado llevar marraqueta. ¿Ya? No habían llevado marraqueta ni ayuya, estaban sin pan. Y Jesús les dice, Jesús seguramente quedó preocupado todavía, o en su mente estaba lo que había pasado al otro lado con los fariseos y saduceos. Y Jesús les hace una advertencia a sus discípulos, muy fuerte, muy solemne. Verso 6. Abran los ojos y cuídense. Cuando Jesús te dice, cuídate, hay que prestar atención. Te está advirtiendo, cuídense de la levadura de los fariseos y los saduceos. Lo interesante es que los discípulos escuchan levadura y lo relacionan con la marraqueta. Y el verso 7 dice, empiezan a hablar entre ellos, nos está retando porque no trajimos pan. En el evangelio de nosotros evangelios vemos que empiezan a discutir entre ellos. Como Pedro se voltea a Juan. Ya, pues yo te dije, tú traigas, ¿por qué no compraste la lluvia? Te dije que la compraras. Y otros se acusan. No, es que Mateo se la comió toda en el camino. Él hay que culpar. Empezaron a discutir por el pan. Por el pan. Y Jesús se da cuenta y les dice, hombres de poca fe, ¿por qué discuten que no tienen pan? ¿Acaso no se acuerdan la vez que multipliqué los panes entre 5,000 hombres y la otra vez que multipliqué los 7 panes entre 4,000? ¿Cómo siguen fijándose en cosas materiales de este mundo? No les estoy hablando de este pan.
Ustedes están con literalmente aquel que puede multiplicar los panes, el que puede alimentarles. Les estoy hablando de algo más importante, no del pan. Cuídense de la levadura de los fariseos y saduceos. Verso 12. Entonces ellos entendieron que no les había dicho que se cuidaran de la levadura del pan, sino de las enseñanzas de los fariseos y de los saduceos. Y aquí está el mensaje de Dios para nosotros, hermanos. Cuidado con la mentalidad del mundo, con la mentalidad religiosa, con la mentalidad incrédula. Estos fariseos y saduceos me impacta enormemente, porque no son ateos, no son romanos que creen en Zeus, en otros dioses y están ahí enojados con Jesús porque está predicando un Dios diferente del que creemos. No, son judíos que leen la Biblia, la misma Biblia de Jesús, y que siguen, según ellos, al mismo Padre de Jesús, y le han rechazado. ¿Cómo es posible que hombres con tanto entrenamiento, con tanto conocimiento, no se den cuenta de todas las señales que apuntan que Jesús es el Hijo de Dios y no le creen? La respuesta es porque es un tema del corazón. Es un tema del corazón. Ellos en su corazón no están dispuestos a perder su posición de honra, de honor, su posición política, de estatus, de finanzas, de comodidad, de reconocimiento. Estamos hablando aquí de gente que tiene mucho dinero, que está al lado de los poderosos, pero también estamos hablando de hombres de pueblo. No importa si eres rico o pobre, igual nosotros nos obsesionamos con nuestra posición en la vida. Los fariseos no tenían mucho que perder en términos de riquezas, pero sí en prestigio. Sí en prestigio. Y Jesús dice a sus discípulos, cuídense de su forma de pensar, de su enseñanza. Y Jesús usa la levadura como una ilustración muy potente, porque ¿qué pasa con la levadura? Tú necesitas un poquito de levadura para leudar una gran masa de pan, ¿no es cierto? Los que alguna vez han hecho pan saben eso. Se necesita para una masa como para 10 personas. ¿Cuánto de levadura se necesita, Carlita? ¿Medio vaso? ¿Media taza? ¿Cuánto? 3 cucharitas chiquititas. Poquito. ¿Por qué? Porque la levadura se expande por toda la masa. Jesús está diciendo, la forma de pensar de los fariseos y saduceos, su enseñanza se expande. Cuídense. Si ustedes le dan cabida en su mente a la forma de pensar de ellos, eso va a expandirse por todo su interior. Si ustedes admiten la moralidad de los fariseos y los saduceos, la religiosidad de los fariseos y los saduceos, en un tema, por muy chico que sea, como, no sé, hay que dar o no impuestos a César, hay que dar impuestos al Estado, sí o no, y ellos piensan, y ustedes abrazan esa forma de pensamiento, de ahí puede ser una ventana para que se expanda a otras áreas de tu vida, por dar un ejemplo. Los fariseos y saduceos tenían muchas enseñanzas, pero todas ellas nacen de un corazón que ha rechazado a Jesús. Ese es el punto. Yo les pregunto, queridos hermanos, ¿qué es para nosotros la advertencia de Jesús hoy día? ¿Dónde está la mentalidad farisea y saducea hoy día? Está en toda forma de pensar contraria a Jesucristo, que puede ir desde este extremo hasta este otro extremo. Cuídense de la mentalidad que rechaza a Jesús como el Hijo de Dios. No importa si proviene de la extrema derecha, de la izquierda, de arriba o de abajo. Cuídense. La mentalidad del mundo, la mentalidad religiosa. Hoy día, les decía al comienzo, hay un campo de batalla encarnizado. Ese campo de batalla es nuestra mente, queridos hermanos. Nuestra mente, nuestra forma de pensar. ¿A quiénes estamos recibiendo como maestros en nuestras vidas? ¿Quiénes
¿Qué voces son las que nos enseñan acerca de moralidad, acerca de la fe, acerca de cómo debe organizarse mi familia, de cómo debo gastar mi dinero, de cómo debo educar a mis hijos, de cómo debo tratar a mis padres, de cómo debo relacionarme en mi trabajo con mis colegas de trabajo, de cuál debe ser mi ética laboral, de cómo debo conducirme con respecto a la puntualidad, en cada ambiente de nuestra vida, hasta la dieta? ¿Qué voces nos están informando? ¿Qué voces se han convertido nuestros maestros? ¿A quiénes escuchamos? Seguimos con esta misma advertencia. Nosotros, como los nuevos discípulos de Jesús, su advertencia sigue siendo vigente para nosotros. Cuídense de la levadura. Cuídense de la levadura de los fariseos y los saduceos. Forma de pensar disfrazada de religiosidad, pero que no cree en Jesús. ¿Cómo reconocer si lo que estamos escuchando y recibiendo proviene o no de una mentalidad de farisea? Yo creo que una forma de medirlo es analizando a estas personas, estas enseñanzas, esta forma de pensar. ¿Dónde está Jesús para ellos? ¿Quién es Jesús para ellos? ¿Un maestro más entre muchos? ¿Alguien que está al mismo nivel que cualquier otro maestro? ¿O quizás incluso hay otros mejores? ¿Quizás hasta sean ateos? No lo sé. Pero pensemos, es bueno hacer ese ejercicio. ¿De dónde obtengo sabiduría? Es por eso, queridos hermanos, que también es importantísimo que volvamos a las Escrituras, que como pueblo de Dios conozcamos bien nuestra Biblia, que la leamos, que la estudiemos, que meditemos y oremos la palabra de Dios. Si conoces bien tu Biblia, va a ser bien difícil escuchar a alguien que enseña en contra de las Escrituras. Y va a ser más fácil identificar un pensamiento contrario a la palabra de Dios. Sería fácil, en un sentido, para nosotros que el obispo Enrique o, no sé, los pastores de las iglesias hagamos una lista, ¿no es cierto?, de personas. A estos no hay que escuchar, la lista negra. Fulano, ciudadano, y estos no hay que escucharlos. Y esta es la música que tampoco tiene que escuchar. Y este es los pastores que no tienen que escuchar. Pero no se trata de eso. No se trata de eso. Por muchos años las iglesias hicieron ese énfasis y lo único que logró fue generar más religiosidad dentro de la iglesia. No nos olvidemos que se trata del corazón. La lucha es por nuestras mentes. Sigamos a Jesús de corazón. Quiero terminar ahora este mensaje invitándote a orar y pedirle al Señor precisamente lo que Jesús dice en el verso 6. Miren el verso 6. Él les dijo a sus discípulos: abran los ojos y cuídense de la levadura de los fariseos y los saduceos. Abran los ojos. Pidámosle al Señor que Él abra nuestros ojos. ¿Ya? No es la institución, no es el pastor el que te tiene que decir al detalle. Tú tienes que abrir los ojos. Y el Espíritu Santo te va a abrir los ojos para ver qué es lo que tienes que, de quién, de dónde tienes que cuidarte. ¿Qué tanto te ha influido la forma de pensar del mundo? Y pidámosle eso ahora al Señor. Amén. Oremos.